Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Guillermo Jeremías. Les propongo en el tiempo que viene analizar uno de los tantos aspectos de esta compleja realidad que nos toca vivir. Sé que están entretenidos con el Mundial, estamos entretenidos, apasionados, entusiasmados con el Mundial. Sé que cuestiones como la que acaban de hablar nuestros compañeros ligadas a la economía nos fijan la preocupación y la atención, y sé que el tema que vamos a abordar les va a generar, otra vez. Bueno, no digo que sea pianta audiencia, pero nuestra responsabilidad como periodistas no es tratar solo los temas que gustan, sino los temas que debemos tratar. Y debemos tratar en esta circunstancia lo que está sucediendo con el aumento exponencial de los casos de COVID-19, que lleva ese número porque ahí comenzó la pandemia, que aún no ha terminado y que tiene situaciones muy preocupantes en distintos lugares del mundo. También lo es en nuestra República Argentina. Hace minutos nada más la ministra de Salud de la Nación acaba de realizar recomendaciones. Por ahora son recomendaciones, no es que hayan regresado medidas restrictivas, pero son recomendaciones que se hacen necesarias en un contexto que, para ponerlo en términos estadísticos, aunque no es solamente el único dato que debemos reflejar, si lo comparamos con la semana anterior, ahora los casos se miden por semana, se duplicaron. Pero si lo comparamos con el mes que se cumple a esta altura de diciembre, hay un 1700% más de casos. De allí que el crecimiento es realmente exponencial. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Bueno, algunas conductas ya han empezado a cambiar desde lo individual. ¿Serán necesarias las colectivas? Tendremos que volver a recorrer el camino de las recomendaciones inicialmente, pero también de las determinaciones sanitarias. Bueno, de esto vamos a hablar con el médico sanitarista, el facultativo cordobés Daniel Pizzi, a quien saludamos. Buenas tardes, un gusto, doctor. ¿Cómo le va? Contigo un saludo para todos los telespectadores. Muchas gracias, doctor. ¿Usted es de lo que piensa también otra vez hablar de este tema? Realmente, la verdad que nos relajamos un poco. Esta es una pandemia que no ha aflojado. Hay una circulación viral muy alta. Nosotros sabíamos que iba a llegar acá porque hace un mes y medio más o menos estaba en el hemisferio norte, incluso Estados Unidos, están desesperados con la cantidad de casos que hay, por estos rebrotes que vos también presentaste. Y ahora nos toca a nosotros, 1700% en un mes es muy alto. Afortunadamente, como hay mucha gente vacunada, los casos no son tan graves, pero ya hay muertos, hay internados, hay salas de terapia intensiva ocupadas. O sea que vamos a tener que replantearnos algunas cosas. Fundamentalmente, yo creo, el tema de la prevención, ¿no? Más allá de esperar que nos vengan a poner algún tipo de restricción que no sería bueno. Pero yo estuve la semana pasada en Buenos Aires y, bueno, viajé en subte, además de viajar en avión, y nadie usa el barbijo. La gente se ha relajado bastante. Y acá hay una cosa que me gustaría explicar, Guillermo. Estas vacunas no son como nosotros estábamos acostumbrados a las vacunas esas que poníamos una vez en la vida o cada tantos años. Estas vacunas al poco tiempo pierden su capacidad inmunogénica, entonces necesitamos los refuerzos. Y acá el problema más grave es que en Argentina no se han completado los esquemas. No es que todos tengan 4 dosis y ahora se tengan que ir a poner la quinta. Hay gente que tiene ninguna, otros que tienen una, otros que tienen 2. Entonces, eso es lo más importante, completar los esquemas de vacunación. Importantísimo. Además, por supuesto, de cuidarse de no estar en lugares cerrados sin usar el barbijo, los ascensores, bueno, el lavado de manos, bueno, todo lo que ya sabemos de tanto tiempo, ¿no? Pero lo más importante es la vacuna, porque hay muchísimo. Mira, la ANMAT, como había demasiadas vacunas, hizo los estudios y prorrogó el vencimiento 4 meses. Se esperaron los 4 meses y se tuvieron que tirar miles de vacunas con los costos que es para el país, porque carísimas las vacunas. Y las tuvieron que tirar nomás porque la gente no fue a vacunarse. Ahora, de nuevo, veo que están asistiendo a los vacunatorios y creo que eso es lo más importante. Sí, es el efecto que generó, ¿no? El ver publicado la cantidad de casos ha movilizado algo que costaba mucho trabajo hacer ir a vacunar a la gente. ¿Usted cree que es por una cuestión de si no vemos el peligro, no tomamos la prevención, o porque sigue habiendo dudas respecto del tema vacunas?
Bueno, siempre están los terraplanistas, los que están en contra de las vacunas, pero son pocos, la verdad que eso no es importante. Sí, yo creo que es como vos decís, Guillermo, uno cuando ve que la cosa está pegando cerca se asusta. Y la verdad que no es una gripeciña o una cosa sencilla, es complicado. Por más que tengamos vacunas y que ya no sea lo mismo que fue al principio cuando no había vacunas, donde la gente se moría y se moría muchísima cantidad. Ahora no se mueren, pero de todos modos no es recomendable pasarla de nuevo, o sea, hay que tratar de evitarla. Doctor, estas vacunas disponibles en nuestro mercado, si son variantes nuevas, ¿sirven? Sí, absolutamente sirven. Lo que sucede, y acá hay otro problema, que la gente ha escuchado o sabe que existen unas vacunas bivalentes donde va una nueva cepa de Omicron, bueno, técnicamente no importa que yo lo diga, pero y esas nuevas vacunas todavía no están en la Argentina y probablemente van a estar para marzo, abril. Entonces no vale la pena esperar. Hay que vacunarse ahora con lo que hay. Que hay muchas, son gratis, están disponibles. Hay que vacunarse. Ya cuando vengan en abril ya vamos a tener que vacunarnos de nuevo con la sexta dosis. O sea, que se queden tranquilos. Que cuando venga la otra también la vamos a tener que utilizar. Pero hay que ir a vacunarse inmediatamente. Y aquel que tiene una sola, hay que completar los esquemas. El que tiene una sola dosis tiene que ir y colocarse la segunda y así. Este recrudecimiento de la pandemia, ¿cree que está reflejado en la estadística, doctor? Se lo pregunto porque no sé en qué niveles están la cantidad de testeos que se está realizando. ¿Hay registro de todos los casos de contagio? Porque es cada vez más frecuente hablar con gente, mira, hace 15 días que trato de recuperarme del COVID, me ha pegado fuerte y ya lo había tenido y estoy vacunado, pero sin embargo no puedo salir esta vez de las consecuencias que implica adquirir nuevamente la enfermedad. Bueno, la vicepresidenta está con COVID, digo, hay cada vez más cantidad de casos que nos enteramos, no por la estadística oficial. Al no haber niveles tan extendidos de testeo, ¿es posible que sea incluso mucho mayor la cantidad de casos? Sos un periodista besado, realmente. Casi nada se está testeando. Casi nada, o sea que esa cosa exponencial la tenemos que multiplicar por 10, ¿no? No se está testeando nada. Tengo amigos que incluso han ido a testearse, no los han querido testear, entonces han comprado el test en la farmacia y eran positivos. Y no lo quisieron testear porque dijeron que no, que blin, que blum. No se está testeando casi nada. Hay muchísima resistencia en los países de Europa, no solo a vacunarse, sino a adoptar medidas de protección. ¿Cree que eso se trata de una especie de fatiga de pandemia, cansados que estamos, o que no se dimensiona la gravedad de lo que implica exponerse sin protección a la pandemia? Yo creo que hay multiplicidad de causas, ¿no? Pero también pienso que esto debe ser una cuestión de responsabilidad personal y solidaria, porque muchas veces aquellas personas que no se vacunan no están entendiendo que también están perjudicando al prójimo, a todos sus amigos, a todos sus parientes. Mientras más gente vacunada haya, menos posibilidad va a tener el virus de circular. Entonces, un poco la lucha importantísima es que necesitamos mucha más gente vacunada. Habíamos caído, sí, lo que vos decís de Europa es correcto, es más, hay países donde son muy reticentes a la vacunación. Nosotros en ese aspecto también tenemos muchos problemas. Yo conozco, por ejemplo, docentes que tienen una sola dosis y son docentes y están en el grado con niños. Tampoco se puede ir con un soldado, con la policía y un revólver a obligarlos a que se vacunen. Doctor, me permite, vamos a recordar las recomendaciones que ha hecho la ministra de Salud, la doctora Bisotti, respecto de esta coyuntura. Después de conocerse en el comienzo de la semana la cantidad de casos, empiezan otra vez a hacerse importantes las recomendaciones. Y después le voy a pedir a usted si personalmente sugiere algo más. No asistir a actividades con otras personas mientras tenga síntomas. Esto es apelar a una responsabilidad individual. Usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados para las personas que están contagiadas. Lo que usted mencionó más temprano, el lavado permanente de manos, la ventilación de ambientes, que es en esta época, bueno, mucho más factible de realizar que en otros,
y el evitar contacto con personas, porque da la impresión que los contagiados no están respetando la cuarentena. ¿Esto lo percibe usted? Sí, absolutamente. No están, y es muy bueno lo que está diciendo la ministra de que si uno tiene síntomas no debe asistir a los lugares de trabajo, porque está poniendo en riesgo a todas las otras personas. Y bueno, por supuesto que esta época, con 39, 40 grados, el uso del barbijo se hace complicado también. Pero si uno está enfermo, no tiene que ir a ningún lado, se tiene que quedar en la casa y guardar por lo menos los 5 primeros días estrictamente. Y cuando vuelva a salir, por supuesto, utilizar barbijo y todos los medios de prevención. Lo que pasa, doctor, que también hay mucha presión en los trabajadores. Las empresas no les aceptan los argumentos. Ahí hay, me parece que estructurar acciones más coordinadas con las autoridades políticas sanitarias me refiero. Sí, mira, Guillermo, a la empresa lo que más le conviene es que la persona no vaya a trabajar enferma, porque una cosa es que no vaya una enferma y otra cosa es que se le contagie una línea de producción. O sea que realmente si la empresa no quiere eso, se están equivocando. ¿Usted cree que tenemos la conciencia suficiente respecto de esta actitud o prima la lógica laboral, rentista? Me imagino que depende de que algunas empresas, ¿no? Cuando la gente es seria, yo creo que toma esto con seriedad y lo cumple de esa manera. Estamos totalmente en contra si dejamos ir a un trabajador enfermo que se ponga en contacto con 10 o 20 trabajadores más, porque eso nos va a traer mucho más perjuicio y muchas más pérdidas económicas. Recién usted mencionó la cuestión de la vacunación y cómo había caído el compromiso de vacunación. ¿Por qué creo que ocurrió? ¿Cree que culturalmente, con todo lo que nos pasó en la pandemia, todavía no se tomó acabada referencia de la gravedad que ha implicado en el pasado reciente la pandemia y aún implica, porque vemos que son altos los costos que se están pagando, con muchas muertes? En Francia, por ejemplo, ya hay registro de 400 muertes por día y están haciendo muchos testeos, tienen 400.000 casos diarios. Bueno, eso... ¿por qué no se entiende acabadamente lo grave que es? Sucede que creíamos que había pasado. En realidad nosotros la pasamos muy mal, tuvimos muchos muertos. También tuvo que ver la época climática. Pensábamos al principio que esta era una cuestión del invierno y en un momento empezaron a bajar los casos, las terapias se vaciaron. Es más, se cerraron los vacunatorios, se cerraron los centros de testeo. Nos dio la impresión de que había desaparecido, o por lo menos había bajado muchísimo. Y ahora nos damos cuenta que este es un virus que, bueno, va mutando y nos está volviendo locos. Y hay que estar muy atentos y tener muchísimo cuidado. Pero sí, yo creo que pensamos equivocadamente que esto había terminado y, por supuesto, como vos dices, no hay ninguna chance de que termine y vas a saber por cuánto tiempo. Insisto que el problema es que después de 2 años no hemos conseguido una vacuna que tenga una capacidad inmunogénica larga, un poco más larga, porque esto de vacunarse cada 4 meses también es toda una historia. Bueno, pero de todas maneras el acceso gratuito a la vacuna es un gran paso, ya no, y nos iguala. Usted mencionó algo respecto de, no se trata de una responsabilidad individual vacunarse, sino colectiva. ¿Lo puede explicar por qué? Claro, porque la protección que generan las vacunas, que se denomina protección de rebaño, porque hay personas que realmente no se pueden vacunar, por X causa, o porque no quieren, o porque tienen algún problema de salud que les impide vacunarse. Algunas hay, son pocas, pero hay algunas que no se pueden vacunar. ¿Quién protege a esas personas? Las protegen sus congéneres que sí están vacunados, porque en la medida que haya mucha gente vacunada, el virus no puede penetrar. Mira, por ejemplo, nosotros que hemos tenido un problema muy grande en una localidad serrana acá, que son muy reacios a la vacuna, que se llama San Marcos Sierra, hay una comunidad hippie grande, no quieren vacunar, no quieren mandar a los chicos al colegio, es decir, una serie de situaciones. Y yo siempre pensaba, ¿no? Si el virus de sarampión, que está casi erradicado, viste que ahora estamos haciendo nuevas campañas, si en este momento entrara un paciente enfermo de sarampión a una localidad donde no haya vacunas, va a ser una catástrofe sanitaria. Porque si
no hay inmunidad de rebaño. En cambio, si están todos vacunados, el virus no tiene ninguna chance. Puede entrar, dar vueltas, pero no va a enfermar a nadie. Ahora, si entra a un lugar, lo que pasaba con fiebre amarilla, muchos nos preguntaban, ¿por qué vacunábamos contra fiebre amarilla si acá en Córdoba no había? Y es cierto que no había. Es decir, que sigue habiendo bolsones de resistencia a la vacunación. Usted cita el caso de San Marcos Sierra, que es muy particular por la composición demográfica y de creencias o de no creencia que tiene la gente que habita en ese lugar. Pero ¿hay muchos bolsones de sectores sociales que se resisten a la vacunación? No tantos, son algunos. La verdad que no es un problema grave acá en la Argentina eso. Doctor, por el contacto que usted tiene con sanitaristas conocidos, ¿qué está sucediendo tanto en los centros de atención pública como privados? ¿Está yendo cada vez más gente a consultar? ¿Ha aumentado la internación? ¿Todavía no se registra eso? Yo trabajo en el Hospital Nacional de Clínicas, también he visto que últimamente hubo un importante aumento de internación de gripe, porque también ahí hubo otro tema, con que no toda la gente se vacunó contra gripe, que también es gratis, estaba la vacuna y toda esa historia. Y ahora están comenzando a haber casos de COVID también. En general, afortunadamente, aquellos que tienen varias dosis de vacuna no llegan a internarse, pero aquellos que no, sí. Doctor, sobre todo hay aquí un punto de inflexión en la provincia de Córdoba que está ligado con el reclamo del sector sanitario, ¿no? Da la impresión que nos olvidamos rápidamente del grado de compromiso que puso el sector de la salud pública, médicos, paramédicos, los integrantes de los equipos de salud. ¿Usted cree que si sigue aumentando de manera exponencial, otra vez va a aumentar la demanda en esos términos, o con los cantidad de vacunados que tenemos, ese riesgo no volverá? No podemos decir que no volverá, puede suceder que vuelva, y es muy importante lo que acabas de decir. El tema de los equipos de salud es un problema grave que lo debe solucionar el Estado. Es decir, no puede seguir habiendo gente del equipo de salud que gane menos de la línea de la pobreza. Eso es una cosa. Porque además, cuando nos vuelva a tocar, ya la gente no nos va a acompañar como nos acompañó antes. Entonces, el tema que mencionaste al principio, el Estado tiene la obligación de solucionar el problema, pero una obligación constitucional, porque es la salud que le debe al pueblo, y para eso necesita del equipo de salud. Y eso lo tienen que solucionar, más allá del COVID, y que ojalá no venga ninguna otra cosa, ¿no? Porque no estamos exentos de que pueda aparecer algún otro tipo de enfermedad. Ahora, doctor, ¿no aprendimos la lección respecto de lo que nos sucedió en la pandemia? Hoy, las condiciones sanitarias para enfrentar el aumento de los casos, ¿no son mejores que antes del comienzo de la pandemia, a fines del 2019? Absolutamente. Acordate que no había vacunas y la gente se moría muchísimo. Pero me refiero más a infraestructura, doctor. Sí, porque no había respiradores. Acordate que salimos a comprar respiradores por todos lados. Estamos mucho mejor preparados para esta pandemia seguramente. Hay que ver que no aparezca nada raro ni nada nuevo. Nosotros no esperábamos que en verano tuviéramos este problema ahora, pero de todos modos nuestros hospitales, nuestras clínicas, porque también la salud de la medicina privada está también muy preparada. Hoy en día estamos muy preparados para COVID, ¿no? Para eso estamos muy preparados. En general tenemos una muy buena salud pública y privada. Somos, desde el punto de vista sanitario, una provincia bastante fuerte, ¿no? Tenemos una fortaleza sanitaria importante, mucho más que otras que me ha tocado conocer y que realmente, si uno las compara, hay una diferencia bastante grande. Es decir, bueno, que Córdoba está mejor que otros distritos para enfrentar el aumento de casos. Sí, lo que es AMBA, Capital Federal, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, son provincias con una gran fortaleza sanitaria. Hay otras que no lo son tanto. Doctor, ¿se ha estudiado, porque hay una cuestión que todavía no se ha podido dimensionar, del impacto que ha tenido la pandemia en la salud de las personas, de las huellas, secuelas que ha dejado? ¿Ha habido avances médicos al respecto? Porque vemos desde múltiples condicionantes, ¿no? Algunos que están ligados a niveles neurológicos, otros respiratorios.
¿Se ha avanzado en alguna investigación médica respecto de lo que implica haber padecido COVID? Hay muchos trabajos en desarrollo, ¿no? Muchas investigaciones. Lo que es salud mental, lo que acabas de decir, problemas neurológicos, el COVID a largo plazo, la pérdida de memoria. Bueno, hay y se estudian y se están estudiando bastantes secuelas a largo plazo. Esto recién empezó en el año 19. O sea que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero ya hay muchas líneas de investigación. Hay muchos equipos, no acá en Córdoba solamente, en todo el mundo, trabajando sobre este tipo de situaciones. Y yo creo que de acá a unos años ya vamos a tener vacunas mejores y vamos a saber también cómo se va a ir desarrollando esto en el tema de las secuelas cardiológicas también, no, de todo, ¿eh? Uh-huh. Es una enfermedad bastante complicada. Por lo que se conoce, lo más afectado es el paquete de respiración, lo pulmonar. En general, en el cuadro agudo es el tema pulmonar, fundamentalmente, que es cuando necesita la internación, la terapia intensiva. Pero el problema que estábamos hablando recién, es que a largo plazo hay otros temas que no son los respiratorios, que son los neurológicos, los cardiovasculares, la pérdida de memoria, bastantes situaciones que no son, en el cuadro agudo, lo que era que le llevaba a la muerte en la primera etapa, sí, ahí era fundamentalmente respiratorio, por eso tuvieron que salir las autoridades a comprar respiradores por todos lados. Uh-huh. Para el final, doctor, recomendación de médico, cuando va su paciente y pone a discurrir respecto de la pandemia y esta nueva ola, ¿qué le dice a los suyos, a los que confían ciegamente en su palabra? Y la verdad que uno a veces tiene que estar un rato largo con los pacientes y tratar de explicarle varias cosas, ¿no? Porque por ahí uno dice, no fumes, qué sé yo. Hay gente que todavía, no es la mayor parte, pero hay gente que todavía descree un poco de esta pandemia. Entonces, un poco es ahí donde tenemos que insistir y donde tenemos que explicarle que si bien creemos que no van a tener problemas, hay casos, vos lo mencionabas, lo de Francia, la cantidad de muertos que tienen, y los franceses tienen una medicina de excelencia, ¿eh? No te vas a creer que los franceses están desprevenidos con esto, ¿no? Para nada. Ese descrédito. Con respecto a la pregunta con el paciente, bueno, siempre uno trata de tener una relación y de explicarle todo lo que sucede. Pero claro, lo que quiero preguntar es respecto de si da resultado el discurso de la recomendación o da más resultado el discurso del temor. Evidentemente somos hijos del rigor porque no nos estábamos vacunando y aumentaron los casos y la gente empezó a ir a vacunarse. Sí, coincido contigo. Somos más, nos da miedo a veces y allí es cuando reaccionamos. Pero como te decía, vos al paciente le decís no fume y el paciente sigue fumando. Pero bueno, eso uno debe insistir y tratar por algún lado de explicarle cómo son estas situaciones. Sí, cuando empieza a haber problemas, además otra cosa, cuando empieza a golpear cerca, porque ahora ya van a ver ustedes dentro de unos días, todos van a tener un amigo, un primo, una hermana, un padre que se contagia. Y ahí es también donde se empiezan a preocupar todos. Sobre todo ahora que vienen las fiestas y toda esa historia. Esa proximidad tiene mayor efecto que cualquier recomendación de esta que estamos haciendo en esta entrevista. Por supuesto. Cuando vos ves que tu amigo, tu primo, tu hermana se enfermaron, es ahí donde te agarra el miedo. Bueno, pero ahí es un poco tarde, ¿no? Para prevenirlo, ya está consumado. Seguramente. Una última reflexión ligada con esta puesta en duda constante de este tiempo, con esta pandemia. No hemos tenido oportunidad de vivir otra de la dimensión de esta. ¿Está enlazada o ligada al descrédito 2.0 de estos tiempos del diagnóstico médico? En una época los médicos nos decían las verdades cerradas, ya no había dudas. Las redes sociales, las plataformas, la posibilidad de acceso a distintos discursos. ¿Ha puesto en descrédito la palabra del médico, la palabra suya, doctor? Bueno, esto lo vamos a contestar de una manera general, ¿no? La gente apela muchísimo al doctor Google, es decir, cualquier cosa van y buscan primero en internet y después cuando llegan al consultorio ya vienen habiendo leído que si tuvo tal síntoma o tal cosa,
Y ahí en internet hay un montón de cosas que dicen. Y el paciente ya viene medio como conformado con eso que ha leído. Y bueno, viene a discutir con el médico, a ver quién tiene razón, si Google, si el paciente o el médico. Sí, es cierto, antes el médico era una palabra sagrada que no tenía discusión, hoy no, hoy ya el paciente está mucho más informado, cosa que me parece muy bien. Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado y muchísima precaución a dos cosas. Primero, que en internet hay mucha cosa que no sirve, o sea, hay mucha mentira, hay mucha situación que si el paciente la toma como verdadera puede tener muchísimos problemas. Y otra cosa que voy a aprovechar, ya que está esta entrevista tan maravillosa, es la automedicación, porque acá también, y sobre todo Argentina, es un país donde hay muchísima automedicación, o porque le dijo la tía, o porque el pariente, o porque el amigo, el vecino, y Google, y todo eso, y van a algunas farmacias, les venden sin receta. Y bueno, también tenemos casos de intoxicación y todas esas cosas. También son en contra de las buenas prácticas sanitarias. Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo, ha sido muy gentil y también agradezco la vocación de seguir haciendo didáctica en una pandemia que no ha terminado. Muchas gracias a vos, Guillermo, también por difundir todas estas cosas. Te agradezco muchísimo, un abrazo y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, hasta la próxima. El médico sanitarista cordobés Daniel Pizzi. Es tentador caer en el discurso repetido, recurrente, volver a decir ciertas cosas. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Hace 2 años que estamos en pandemia y si no saben, es una falta de ustedes. No voy a hacer demagogia respecto de esta cuestión. Hay un compromiso que como habitantes de la ciudad donde estén, la provincia donde estén, el país donde se encuentren, deben asumir respecto de qué puedo hacer yo para evitar que la pandemia se reproduzca. Ya lo deben saber, no hay excusa para argumentar que no estaba informado. Hace 2 años, se van a cumplir 2 años de una pandemia que no nos da tregua y que ahora vuelve con una nueva ola. La quinta, la sexta, bueno, dependerá también de qué se tome como percepción respecto de la cantidad de casos que se necesitan para tomar conciencia de la gravedad del momento. Hay que vacunarse. Gracias por estar ahí. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.